Vamos a seguir con Jocelyn Chávez, o Joss, que nos va a platicar de la introducción al flujo de trabajo orientado a objetos. Y que, como les decíamos antes, participó en 2 talleres y ahora es parte de la junta directiva e instructora del taller. Muchas gracias, Jocelyn. Adelante. Bueno, entonces, pues esta primera sección les voy a hablar un poquito sobre cómo es un flujo de trabajo orientado a proyectos. Bueno, es importante que sepan que todo el material que voy a estar compartiendo durante este taller tiene una licencia de tipo Creative Commons y bueno, básicamente esta licencia lo que abarca es que pueden ustedes tomar este material, como saben, está disponible en nuestra página, en GitHub, tanto las presentaciones como los ejercicios que vamos a hacer más adelante. Y pues pueden tomar este material, pueden compartirlo, pueden hacerles modificaciones siempre y cuando pues se refieran a cuál es la fuente o el lugar de donde lo tomaron. Y pues esta licencia también está enfocada a pues compartir este material con fines no lucrativos o no comerciales. Si quieren conocer más sobre esta licencia, pueden ir a este link que les muestro acá en la presentación. Y bueno, les dejo también la liga directa a donde está el material disponible, que es en nuestro GitHub, Comunidad Bioinfo CDSB 2020. Y en específico, las presentaciones que van a ser de las secciones que yo les voy a dar, van a estar en una carpeta que se llama Presentaciones de flujos de trabajo. Y el material que les voy a presentar está basado en un workshop que yo tomé este año en el Art Studio Conference 2020, donde tuve oportunidad de asistir con una beca. Y les dejo la liga original hacia el material de esta conferencia. Entonces, bueno, generalmente cuando trabajamos en R, o la mayoría de nosotros estamos como un poco enfocados hacer los análisis estadísticos o los análisis de nuestras secuencias o de expresión diferencial, pero como que nos olvidamos de todo lo demás que haya parte de hacer los análisis, ¿ok? Entonces, justamente esa es la intención de cómo vamos a trabajar, teniendo en cuenta, pues, otros aspectos como es los proyectos. Entonces, una de las ventajas que nos da el trabajar con proyectos en R es que nos permite ser organizados. Y es importante que tengamos en cuenta que esta organización la tenemos que ir haciendo conforme vamos creando nuestro código y conforme vamos haciendo nuestros análisis y no dejar las cosas, como decimos, para mañana. Es importante que conforme vayamos escribiendo una línea, digamos para qué sirve, hagamos un comentario y no nada más por el hecho de ser organizado, sino porque esto nos va a ayudar a nuestro yo del futuro. Siempre como que pensamos que nos vamos a acordar de para qué servía un código o para qué servía un análisis estadístico específico, pero la verdad es que si nosotros cerramos ese código y lo vemos en 6 meses, muy probablemente ya no nos vamos a acordar para qué servía. Entonces, es una ayuda para nosotros mismos, pero también para poder compartir nuestro trabajo. Entonces, es importante pues ir documentando y organizando el trabajo conforme lo hacemos. Y a la vez, pues debemos, en esta organización, debemos buscar que nuestro trabajo se explique por sí mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si nosotros tenemos un cúmulo de scripts o un cúmulo de análisis, es difícil que nosotros podamos entender para qué se necesitaba hacer ese análisis o un pipeline completo, si es que nosotros tenemos varios scripts consecutivos. Si lo ordenamos, entonces vamos a poder tener una mejor idea de cuál era el flujo de trabajo, cuál script teníamos que correr primero y cuál después y cuál al final. Y también, pues, nos va a ayudar a poder localizar mucho mejor nuestros archivos, porque es muy probable que si nosotros tenemos una carpeta con un análisis, en este momento se ve como la imagen de la izquierda y tenemos básicamente una ensalada de archivos, porque tenemos en una sola carpeta todos los scripts, los datos y probablemente las imágenes o incluso tablas que son nuestros resultados. Entonces, la idea es pasar de tener esta ensalada de archivos hacia tener un directorio que está perfectamente organizado y que podemos tener subcarpetas
donde podemos reconocer fácilmente que ahí vive, por ejemplo, nuestros scripts de R. Les podemos decir, por ejemplo, qué orden deben tener, porque si vemos acá en la imagen de la izquierda, a lo mejor por el nombre de nuestro archivo podemos darnos una idea de cuál se tenía que ejecutar primero, pero pues no es totalmente ilustrativo. Entonces tenemos, por ejemplo, el script del filtrado, el script de generar las gráficas, el script de hacer la limpieza de nuestros datos, y probablemente sí nos damos idea de cuál es el orden, pero es mucho mejor que lo tengamos perfectamente bien descrito en el nombre del archivo. Tenemos también, por ejemplo, una carpeta que es específica para nuestros datos, una carpeta específica para nuestras figuras, y de manera bastante recomendable es que hagamos incluso un archivo README. Y en este archivo vamos a ver un poquito más adelante cómo es que lo creamos, pero en este archivo lo que vamos a colocar es una descripción sobre qué tipo de material es el que tenemos en esta carpeta. Y les vuelvo a decir esto tanto para ayudarnos a nosotros mismos como para ayudar a las personas que pueden llegar a leer nuestros códigos. Estas recomendaciones que les estoy comentando están basadas también en un paper que publicaron el equipo de Jenny Bryan y otros colaboradores que pueden consultar en esta liga, pero que básicamente nos hablan sobre buenas prácticas para escribir código y para realizar nuestros análisis. Y también está basado en algún material que tienen de software carpentry. Otra de las cosas importantes cuando estamos trabajando con proyectos en R es explorar nuestra instalación. Y esto nos va a permitir saber, por ejemplo, en dónde es que se localizan los paquetes que nosotros instalamos. Sabemos que los paquetes de R son una unidad natural para distribuir código. Es decir, quizá si nosotros hemos utilizado, por ejemplo, el paquete ggplot, que nos ayuda a generar gráficas y que nos permite personalizarlas bastante bien, pues este paquetito nosotros lo descargamos de un repositorio y lo instalamos en nuestra sesión de R local. Y dentro de este paquete lo que se contiene son muchas funciones y también se tienen hojas de ayuda, viene por ejemplo las vignettes que nos permiten entender cómo es que podemos integrar los paquetes, etc. Cuando nosotros descargamos R, RBase ya contiene algunos paquetes que son necesarios para que R funcione. Y estos son aproximadamente 14 paquetes que corresponden a RBase y aproximadamente 15 paquetes que se denominan como recomendados. Estos paquetes base y recomendados siempre vienen en nuestras distribuciones de R, independientemente de para qué sistema lo estamos descargando. Y por otro lado, existen otros repositorios. Por ejemplo, CRAN contiene más de 16,000 paquetes que son para un montón de diferentes aplicaciones. Están desde gráficos, desde análisis estadísticos, algunas cosas también como para áreas biológicas, para áreas de economía, en fin, para análisis geoespaciales también. Entonces, hay mucha variedad de paquetes y de aplicaciones que tienen ellos que se encuentran en CRAN. Y el otro repositorio es el repositorio de Bioconductor. Entonces, la forma en la que instalamos paquetes de un repositorio o de otro varía un poquito. Entonces, ya van a ver durante la semana cómo es que instalamos uno y otro. Para instalar paquetes desde CRAN, lo podemos hacer utilizando esta función que se llama install.packages y pues abrimos los paréntesis de la función y escribimos entre las comillas el nombre del paquete que queremos instalar. Y una vez que haya terminado de instalarse, podemos llamarlo a nuestra sesión actual utilizando la función de library. No sé si alguna vez ustedes se habrán preguntado en dónde se encuentran instalados nuestros paquetes, dónde quedan todos estos paquetes que nosotros bajamos, ya sea de repositorios de CRAN o de Bioconductor. Nosotros podemos conocer cuál es esta ruta que R tomó como por defecto, por default, ejecutando este código que es .library en nuestra consola. Para conocer o también modificar la ruta de instalación de la sesión actual para nuestros paquetes, podemos hacerlo con esta función que es .lifepaths. Ahorita las vamos a utilizar en nuestro R, entonces ahorita van a ver cómo es que se ven las salidas de ellos.
Y bueno, ¿cómo sabemos cuáles son los paquetes que ya tenemos instalados? Una opción es verlos directamente en la ventana de RStudio. Ahorita vamos a echar un vistazo a ello también. O nosotros podemos saber también la lista de paquetes utilizando esta función que es Installed Packages. Entonces, para ver un poquito de cómo es que se ve el ejecutar estos comandos, vamos a abrir nuestra sesión de RStudio. Vamos a escribir el comando que les comentaba hace un momento, que es el de .library. Es posible que si estamos utilizando, algunos estamos en Mac, otros estamos en Windows, otros están en Linux. Es posible que cambie un poquito cómo se ven estas rutas, pero bueno, lo importante es que generalmente vamos a tener como nuestro directorio raíz o nuestro home. Después vamos a tener muy probablemente esta dirección del library. Vamos a ir teniendo algunos cambios aquí en intermedios, les digo, dependiendo de en qué sistema operativo nos encontramos, pero al final vamos a llegar a que nuestra ruta termina también en un library. Y eso es porque este directorio es justamente el que R elige como por defecto para instalar nuestros paquetes. Y por otro lado, vamos a ejecutar también el código que es el del iPad. Ya ejecutamos estos dos comandos. Y vean que estas direcciones que tenemos aquí se parecen bastante, pero tienen algunas diferencias. Aquí yo tengo que en mi .library, que es la primera ruta que busqué, sí comienza con mi ruta home, está después library, tiene frameworks, algunas cosas intermedias y después llega hasta el library nada más, ¿ok? Pero esta ruta no está estableciendo específicamente una versión de R que yo estoy usando. Es decir, esta es la ruta en general donde va a instalar cosas. Sin embargo, cuando voy hacia LivePaths, entonces aquí sí voy a encontrar una descripción específica de qué versión de R estoy utilizando, ¿ok? Y eso es porque cuando bajamos o actualizamos una nueva versión de R, sobre todo cuando son actualizaciones grandes, que son versiones, por ejemplo, que cambia de 3.4 a 3.5, entonces generalmente en estas ocasiones nuestra ruta se actualiza. Y si ustedes se habrán dado cuenta, cuando hacemos estas actualizaciones grandes, generalmente tenemos que volver a instalar algunos paquetes. Y es precisamente por esto, porque el directorio en el cual se instalan las paqueterías por defecto cambia de dirección. También algo que probablemente en sus computadoras pueda cambiar un poquito o en otros les pase igual que a mí, es que al ejecutar este LivePaths, nosotros podemos ver dos ubicaciones diferentes. Yo puedo tener diferentes directorios en los cuales se van a instalar librerías y yo puedo indicarle a R que busque en todas ellas. Es decir, si yo tengo algunos paquetes instalados en esta dirección, que es la dirección por defecto, esta es la que R tenía desde un inicio, probablemente si después yo hice cambios y le dije que ahora quería instalar paqueterías en otra dirección, yo puedo decirle, bueno, si no encontraste una paquetería en esta primera dirección, entonces ve y busca en esta alternativa de acá arriba. Y entonces de esa manera, aunque los tenga instalados en dos direcciones diferentes, yo voy a poder acceder a mis paquetes desde cualquiera de ellas. Ahora, les comentaba que tenemos la función de Install Packages, que esta nos va a ayudar a saber cuáles son los paquetes que tenemos instalados. Voy a cargar esta librería de dplayer porque tiene algunas funciones que me son útiles para evitar manipular un poquito esta información. Y ahora sí, voy a hacer Install Packages. Y ahorita le voy a decir que solamente me dé un head, porque la verdad es que yo tengo ya bastantes paquetes instalados, entonces no queremos que nos dé una lista enorme de estos paquetes, pero ustedes pueden ver todos los paquetes que tienen instalados, ¿ok? Y bueno, le estoy pidiendo que me dé solamente algunos elementos, entonces por eso estoy haciendo un head. Lo estoy convirtiendo en un objeto de tipo table para que me sea más fácil observar estos resultados como si fueran una tabla. Y finalmente, pues le voy a dar un view para poderlo ver acá, nuestro visualizador. Entonces, vean,
Si ustedes corrieron este mismo código, van a obtener un resultado diferente al mío, porque las paqueterías que ustedes tienen instaladas, pues probablemente sean diferentes a las que yo tengo. Pero vean, lo que tenemos aquí en esta tablita es que nos da el nombre del paquete que tenemos instalado. Nos va a decir en qué ruta lo tenemos instalado. Si ven aquí, esta es una de las rutas que yo tenía acá arriba cuando ejecuté LibPath. Vean que es esta que tengo aquí. Tengo otros paquetes que me van a decir que su ruta de instalación es esta de acá abajo. También me dice cuál es la versión que tengo instalada. Y aquí en Priority, en este caso, no se están observando, es decir, cuando les aparece el NA, son porque estos paquetes yo los descargué por separado de lo que viene en RBase. Pero aquí les van a aparecer también cuando sean RBase y cuando sean los paquetes sugeridos. De hecho, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean cuáles son estos paquetes de base. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que voy a hacer un filtrado y le voy a decir que yo quiero filtrar de acuerdo con la columna de Priority. Y yo quiero que me dé los que son de RBase. Okay. Y vean, aquí nos muestra entonces que tenemos 14 entradas, es decir, tenemos 14 paquetes que son de RBase, son todos los que vienen aquí en el nombre. Esta es la ubicación donde están instalados. Si se fijan, ya cambió la ruta que me muestra y es la segunda que tenía en mis LibPaths, que es esta de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, esta es su ruta donde está instalado. Nos dice qué versión es. Y ahora en Priority ya dice que es de base. Es decir, me está diciendo que son paquetes que corresponden con RBase. Y bueno, no tiene ninguna dependencia. Algunos de ellos importan otros paquetes porque esto ocurre muy frecuentemente y es que unos paquetes utilizan herramientas que ya estaban desarrolladas por otro paquete. Entonces, cuando eso ocurre, pues estos paquetes los podemos ver aquí también en las importaciones de un paquete. Si tienen algunos links hacia otros paquetes, también nos los va a mostrar en esta columna. En este caso, bueno, estos paquetes no tienen ningún link. Y también podemos tener paquetes que no son esenciales para que trabaje este paquete en particular, pero que nos lo sugieren probablemente porque mejoren su ejecución o porque, por ejemplo, en algunos ejemplos que nos den los manuales o en las viñetas, ocupen algunos de estos paquetes. Entonces, bueno, esos paquetes quedan en sugerencias. También viene, por ejemplo, qué licencia tiene, si necesitan compilación y en qué versión de R fueron construidos estos paquetes también. Vamos a hacer un primer ejercicio. Hacemos library de use this. Y vamos a ejecutar un comando que es use course. Y vamos a descargar un proyectito, una carpeta que contiene algunos ejercicios. Y esta se encuentra en Comunidad Bioinfo, Explora librerías. Esta función lo que va a hacer es que va a descargar una carpeta que contiene algunos ejercicios. Entonces, en este momento yo me encuentro, por ejemplo, en mi ruta del home. Y si yo ejecuto aquí este comando, me va a descargar el directorio en mi ubicación actual. Entonces, si quieren que quede como descargado en otro lugar, entonces pueden irse a otro directorio con setwd, que es set working directory. Y, por ejemplo, digamos que yo me quiero ir hacia mi escritorio, entonces aquí le pongo, me voy hacia desktop y ahora sí. Y pues me va a preguntar también, se está descargando en mi ubicación actual. Igual, si no quieren cambiarse de directorio, también aquí le pueden decir que quieren una ubicación diferente. Entonces, me pregunta si está bien, que puede proceder, le digo que sí. Este orden de las respuestas va a cambiar
en cada uno de sus sesiones y va a cambiar cada vez que ejecutamos esta función. Entonces, no es que siempre el 2 significa sí o el 1 significa no. Siempre tienen que leer a qué numerito corresponde cada una de estas respuestas que le podemos dar. Me va a descargar el zip y entonces me pregunta que pues si quiero eliminar este archivo zip, porque bueno, ya abrió la carpeta, entonces le voy a decir que sí, una vez más. Me va a decir que está abriendo un nuevo proyecto de RStudio. Y vamos a abrir el archivo que se llama 01 Explora Librerías, es el archivo A. Les voy a mostrar algunas posibles soluciones a los ejercicios que hicimos durante esta sesión. No significa que esta es como la única correcta, o sea, pueden haber múltiples formas de hacer las cosas. Entonces, esta solamente es como una opción. Entonces, bueno, como les había mostrado hace rato, pues podemos acceder hacia nuestras rutas donde tenemos instaladas nuestras paqueterías con .library o con .litpaths. Y para poder observar cuáles son los paquetes instalados en nuestro R y cuáles son todas sus diferentes características, utilizamos la función de install packages. Y yo les sugiero o les sugerí en las instrucciones que utilizaran el paquete dplayer porque nos facilita bastante el proceso de filtrar datos, sobre todo ahorita que tenemos una tabla bastante grande. Pero una alternativa a utilizar el paquete dplayer sería tener el resultado de install packages y convertir esta tablita, en lugar de usar un formato de table o de glimpse, lo pueden convertir en un data frame, que pues es una estructura de los datos que viene como de base en R. Y una vez que tengan su data frame, ya pueden hacer su filtrado, como normalmente lo hacemos, ¿no? Seleccionando qué valor deben tener las líneas en una columna específica. La primera pregunta que teníamos en los ejercicios son, ¿cuántos paquetes tienes instalados? Entonces, para esto, bueno, yo ejecuto la función de install packages y después lo convierto en un objeto que es muy similar también a los data frames, que es con glimpse. Esta función viene también en el paquete de dplayer y le voy a dar un view. Una forma, bueno, es ver la tablita completa que se nos despliega aquí en una ventana separada. Y si observamos en las características que muestra aquí abajo, pues podemos ver la dimensión de esta tabla y nos dice que tiene 333 líneas y 16 columnas. En mi caso, en cada una de sus instalaciones van a tener un valor diferente, aunque todos van a tener 16 columnas, pero el número de paquetes pues va a variar. Otra opción es del resultado de los paquetes instalados, los convertimos en un table, que también se parece a los data frames, y le podemos preguntar cuál es el número de líneas. Entonces, si corremos esto, pues vamos a ver que aquí en nuestra consola el resultado que nos da son 333 líneas, que son pues el número de paquetes que tenemos instalados. Y bueno, para explorar un poquito cuáles son las características de los paquetes que tenemos, una de las actividades es ordenar los paquetes de acuerdo con sus características del lead path, que es justamente en dónde se encuentra instalado, en qué ruta tenemos instalado cada uno de nuestros paquetes. Si es de tipo base, si es de tipo recomendado, que son los dos tipos de paquetes que vienen en RBase, o si les resulta un NA, pues son los paquetes que nosotros instalamos de manera adicional. Una forma de hacer este conteo es igualmente, volvemos a nuestra función de install packages, convertimos este resultado hacia una tabla y después con esta función de arrange nos permite ordenar los paquetes. Aquí yo, de acuerdo con una variable, entonces en este caso sería, yo quiero primero que ordene la tabla de acuerdo con la variable priority y entonces esto lo que nos va a dar es que nos va a mostrar primero los paquetes de base. Este ordenamiento lo hace de manera alfabética o si tuviéramos números, pues los va a hacer de manera numérica en orden creciente, ¿no? Entonces, en el caso alfabético, pues va a ir de la A hacia la Z. Entonces, si yo quisiera ver el contrario, o sea, yo quiero ver como desde la Z hacia la A, una forma de hacerlo es con esta función de des. Ok. Y entonces vean que ahora, pues, nos da primero los que tienen
característica de paquete recomendado, que es otro de los tipos de paquetes que vienen en RBase. Otra pregunta era, ¿cuántos de ellos necesitan ser compilados? Entonces, esa información viene en la columna que se llama Needs Compilation, y la opción es un sí o un no, un yes o un no. Lo que hacemos es, bueno, igualmente generamos nuestra tabla de resultados y podemos utilizar la función filter, y dentro de filter le vamos a dar cuál es la columna en la cual queremos hacer un filtrado o basado en qué columna queremos hacer el filtrado. Entonces, pues nuestra variable es la opción de Needs Compilation y cuál es el valor que queremos obtener. Como resultado de esto, vamos a tener todos los paquetes cuya línea en la columna de Needs Compilation sea un yes. O sea, todos los que sí necesitan compilación. Y finalmente estoy utilizando la función de count para saber cuál número es el que sí necesita compilación, ¿no? Y bueno, obtengo que son 155. De los que yo tengo instalados, 155 necesitan compilarse. Después preguntábamos en qué versión de R se construyeron. Y aquí podría existir una confusión porque tenemos una columna que se llama tal cual version, pero esa columna lo que nos dice es qué versión del paquete tenemos instalada, no en qué versión de R se construyó. Entonces, para poder obtener la información de en qué versión de R se construyó un paquete, tenemos que referirnos hacia la columna build. Entonces, seguimos los mismos pasos que antes, obtenemos nuestra tabla de resultados. En este caso, yo le estoy preguntando primero, bueno, filtra los que sí necesitan compilación. Y ahora yo quiero saber de esos que necesitan compilación, en qué versión se construyeron. Y entonces lo que me da es como un resumen. Es decir, de los 155 paquetes que yo sé que necesitan compilación, que es el resultado de la pregunta anterior, yo puedo ver que de ellos, pues 29 se construyeron en la versión de R 4.0.0. 2 de ellos están en la versión 4.0.1 y 124 están en la 4.0.2, que es la versión más reciente de R. Algunas otras cosas que podíamos preguntarnos es, por ejemplo, ¿el número de paquetes de R base y R recomendados tienen sentido? Y eso es porque haciendo nuestros ejercicios podríamos obtener, por ejemplo, cuántos de ellos corresponden a cada uno de estos tipos. Es decir, esto lo haríamos igual, como veníamos hasta ahora, install packages, activo. Y después yo quiero contar priority. Entonces, con esto, yo puedo saber de todos los paquetes que tengo instalados, cuántos corresponden a base, que dice que son 14, cuántos son los recomendados, que son 15, y los de NA son todos los que yo instalé posteriormente, que son 304 en mi caso. Y entonces, la pregunta de si esto hacía sentido o no, viene porque yo les mencionaba en la presentación que pues normalmente este es el número de paquetes que vienen por default en nuestra instalación de R. Es decir, si nosotros instalamos así tal cual, bajamos R, lo instalamos, lo que va a venir ahí contenido son 14 paquetes de base, 15 de recomendados. Entonces, pues sí hace sentido que yo tenga ese número de ese tipo de paquetes instalados. ¿Y cuál es el estilo de los nombres de los paquetes instalados? Tenemos diferentes estilos. Cuando creamos un paquete, hay diferentes estilos en cuanto al nombre que le damos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, varias palabras que forman el nombre de nuestro paquete, lo más común es que utilizamos una letra mayúscula para poder diferenciar entre una palabra y otra. Y en cuanto al argumento fields, este argumento viene en la función de install packages y eso es porque algunos paquetes tienen algunas propiedades adicionales que no vienen en la tabla original. Entonces, uno de los campos adicionales que podemos tener es el de quién es el maintainer, la persona que le da como el mantenimiento al paquete. Si nosotros pedimos que ahora nos dé en la función de los paquetes instalados, queremos un campo adicional que es el de maintainer, entonces ya podemos ver que acá en nuestra tablita, si se fijan, antes se terminaba en cuál versión de R es en la que está construido el paquete. Y ahora con esta nueva opción del maintainer nos muestra una columna adicional que va a contener ese dato. Eso es más o menos cómo se respondían los ejercicios de esta sección.
vamos a ver algunas otras ventajas o diferencias que tenemos cuando trabajamos con proyectos versus trabajar con los scripts. Decíamos hace un ratito que trabajar con proyectos pues nos proporciona o nos facilita organizar nuestro trabajo, organizar nuestros archivos, de tener pues, los archivos todos revueltos como si fuera una ensalada, a tenerlos bastante organizados en diferentes carpetas que nos van a decir qué tipo de archivos son con los que estamos trabajando. Pero adicionalmente, cuando trabajamos con proyectos, se crea un archivo que tiene una terminación que dice R project. Entonces, este archivito es muy importante porque en este archivo R va manteniendo como una cierta memoria de cosas importantes para el funcionamiento de un proyecto. Nosotros no vamos a entrar a modificar nada en ese archivo. Solito R va a ir guardando como ciertas pistas o cierta memoria de algunas formas de trabajar en el proyecto. Es una forma en la que podemos identificar muy fácilmente si nosotros entramos a un directorio y observamos que existe este archivo. Entonces, es un indicador de que esta carpeta es un proyecto de R. Otra ventaja de trabajar con los proyectos es que nos permite trabajar en varias cosas a la vez. Normalmente nosotros abrimos RStudio y solamente vemos uno de estos iconitos aquí, ¿no? Pero si nosotros trabajamos con proyectos, entonces podemos tener múltiples ventanas y cada uno de ellos va a ser como un pequeño ecosistema de RStudio, donde vamos a tener variables independientes, vamos a tener archivos independientes, ubicaciones en nuestro sistema también independientes. A lo mejor en un proyecto yo estoy trabajando en mi escritorio, en otro estoy trabajando en los documentos, en otro me fui al home. Entonces, cada uno de estos proyectos va a tener una ubicación específica de trabajo. Va a tener su propio working directory, su propio directorio de trabajo también, y podemos tener diferentes archivos en cada uno de ellos. Y les comentaba hace un rato que la organización nos permite tener una mejor, como un recordatorio para nuestro yo del futuro, pero también nos permite comunicar de mejor manera nuestro código. Es decir, en lugar de pasarle a nuestro compañero de la oficina, a nuestro compañero de laboratorio o a un colaborador que tenemos al otro lado del mundo, en lugar de estarle enviando nuestros archivitos de los scripts de R y las tablitas que obtuvimos, las gráficas, a lo mejor nosotros solíamos enviárselos por correo o en el mejor de los casos quizá por un Dropbox compartido. Pero en lugar de estar haciendo esto, de enviar archivos separados, nosotros podemos colocar todo este entorno que nosotros requerimos para un trabajo específico en un proyecto de R. Entonces, en esta carpeta ya van a ir contenidos todos los scripts, todas las gráficas, todos los resultados, los datos iniciales, todo va a ir contenido en un solo ecosistema de trabajo. Y pues facilita la colaboración y la sincronización también en conjunto con RStudio. Entonces, vamos a poder ver cómo podemos explotar estas ventajas de sincronización también al utilizar los proyectos. Y bueno, entonces vamos a poner manos a la obra sobre cómo crear un proyecto de R. Entonces, hay varias formas de iniciar un proyecto. Una es que nos vayamos aquí a nuestra pestañita, nuestra opción de file o de archivo y que demos clic en nuevo proyecto. Entonces, una vez que despleguemos esta ventana, nos vamos a ir hacia nuevo proyecto. Y de aquí nos van a aparecer este cuadro de diálogo donde nos va a dar diferentes opciones. Nos va a preguntar si queremos generar un nuevo directorio, si queremos construir nuestro proyecto sobre un directorio que ya existe, o si queremos incluso pues, generar una conexión con GitHub. Y una vez que le demos, en este momento, bueno, vamos a crear un nuevo directorio para el primer ejemplo que vamos a hacer. Vamos a generar un nuevo directorio y entonces nos va a preguntar qué tipo de proyecto es el que queremos construir. Nosotros le vamos a dar, para esta actividad que vamos a hacer más adelante, le vamos a dar clic en seleccionar un nuevo proyecto. Pero también para los que les interesa realizar desarrollo de software, si quieren ustedes generar su propio paquete, construir ya paquetes de R, entonces van a seguir esta misma ruta, pero en lugar de utilizar un nuevo proyecto, van a utilizar un paquete de R. Y esta opción lo que les va a dar como ventaja es que les va a construir ya una cierta
estructura base, como un esqueleto de su paquete de R. Entonces, para los que están interesados en el desarrollo de los paquetes, pues esta sería la vía por la que pueden ir a construirlo. De momento, nosotros no vamos a hacer un paquete, solamente vamos a generar un nuevo proyecto y nos va a abrir esta otra ventana donde nos va a pedir varios datos. Nosotros tenemos que decirle qué nombre le queremos poner a nuestro proyecto. Y yo les recomiendo que utilicen un nombre descriptivo, es decir, que nos dé una idea clara de qué tipo de trabajo vamos a realizar en ese proyecto. En este caso, yo estoy poniendo como un ejemplo que este proyecto va a ser un análisis de expresión diferencial. Entonces, bueno, yo le voy a dar ese nombre a mi nuevo proyecto para poderme acordar también un poquito sobre de qué se trata. Después, nos va a dar una ruta por default sobre en dónde nos va a crear nuestro nuevo proyecto, pero nosotros podemos cambiar esta ruta haciendo clic aquí en el botoncito de Browse y ustedes van a seleccionar en qué ubicación quieren que se cree su proyecto. También pueden seleccionar aquí sobre si desean que este proyecto que se va a crear y el directorio que se va a generar sea de tipo de un repositorio de Git, y esto les va a permitir hacer también las conexiones y sincronización con GitHub. También nos da la opción sobre si queremos abrir el proyecto en una nueva sesión, y esto principalmente es cuando nosotros acabamos de abrir el R y no estamos en un proyecto específico, solamente estamos en nuestra aplicación. Probablemente nosotros queremos que sobre esa aplicación que ya tenemos abierta, queremos iniciar ahí el proyecto, es decir, como que nos abra la sesión en esa que ya teníamos, como que la sobrescriba. Y la otra opción es que nos abra una nueva sesión, totalmente independiente de lo que estábamos haciendo en esta ventana que ya teníamos abierta. Y bueno, una vez que hayamos seleccionado todos estos campos, que los hayamos completado, vamos a darle aquí en crear proyecto. Entonces, como les decía, pues vamos a ir aquí arriba hacia donde dice File, Nuevo Proyecto. Vamos a ir hacia un directorio nuevo y vamos a seleccionar Nuevo Proyecto. Y yo le voy a dar el nombre de expresión. Y bueno, yo tengo aquí esta ubicación y yo quiero mantener que ahí es donde quiero que se realice el nuevo proyecto, pero si ustedes elijan la ubicación que quieran, y le voy a decir que me lo abra en una nueva sesión. Listo. Entonces, así se debe ver nuestro nuevo proyecto. Y observen que aquí se creó este archivo que les mencionaba hace un momento, el archivo .rproject. Es el primer archivo que nos crea. Y pues algo importante también a tener en cuenta es que si se fijan, ahora en dónde estamos parados en nuestra ruta de trabajo. Estamos en toda la ruta que le dimos para ejecutar nuestro nuevo proyecto. Es decir, nos va a mover inmediatamente hacia la ubicación del proyecto como nuestra ruta de trabajo. Ya no vamos a estar en nuestro home o en nuestros documentos o en nuestro escritorio, que es donde probablemente nos encontrábamos anteriormente. Por ejemplo, acá yo en mi sesión que tenía abierta de R, la que no pertenecía a ningún proyecto, yo estaba en mi escritorio porque es donde bajé la carpeta del curso que estábamos usando hace un momento. Pero si se fijan, en cuanto creé mi nuevo proyecto, entonces ya me movió inmediatamente hacia la nueva ubicación, que es la ruta de mi proyecto expresión diferencial. Y generó pues el primer archivito, que es el ARProject. También aquí en los archivos nos da la ruta completa hacia donde estamos trabajando, porque aquí es donde nos va a guardar todos los archivos nuevos que creamos. Y bueno, justamente esto que les estoy contando son las características que tiene un ARProject. En cuanto nosotros creemos o abramos de nuevo nuestro proyecto de R, va a apuntar directamente hacia el directorio de trabajo en el que creamos nuestro proyecto. Yo puedo cerrar, por ejemplo, este proyecto. Lo puedo cerrar ahorita. Estoy acá en mi sesión normal, TR, y si yo le digo que quiero abrir mi nuevo proyecto, eso lo pueden hacer
ya sea directamente en su buscador de archivos. Por ejemplo, yo aquí en mis documentos tengo mi archivo de mi proyecto de expresión diferencial. Si yo le doy clic aquí, me va a volver a abrir mi proyecto con todas las características que les contaba. El directorio de trabajo hacia la dirección que yo seleccioné, esta de aquí. Y me va a volver a abrir mis archivos en la ubicación del proyecto. La otra opción, voy a volverlo a cerrar aquí. La otra opción es irnos aquí a File y a decir Open Project. Y entonces yo voy a seleccionar Open Project in New Session. Abrir un proyecto en una nueva sesión. Y a ver. Listo. Entonces selecciono mi archivo nuevamente, el de proyecto, y ya me lo va a abrir nuevamente con su directorio de trabajo dirigido hacia la ruta en la que se encuentra mi proyecto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos da? Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con nuestros scripts, solemos iniciar nuestro código con esta línea, que es cambiar el directorio de trabajo, set working directory. Y no es que esté diciendo que utilizar este comando esté prohibido, o sea, en ciertas circunstancias nos es bastante útil. Pero cuando queremos trabajar con un proyecto en específico, en lugar de iniciar nuestros scripts de R de un análisis, por ejemplo, supongamos el que estoy poniendo ahorita, el de ejemplo, el de expresión diferencial, imagínense que yo le pongo en cada uno de mis scripts, le pongo que me cambia el directorio de trabajo donde está el análisis. Y cuando yo me mueva a otra máquina, por ejemplo, o si se lo comparto a otra persona, entonces claramente su directorio de trabajo no va a ser el mismo que el mío, porque su ubicación donde va a tener sus archivos ya no van a ser las que yo tenía. Entonces, evitemos usar el set working directory y en lugar de eso podemos utilizar nuestros proyectos y entonces eso independientemente de en dónde nosotros instalemos ese proyecto, todo el trabajo que hagamos va a ser dirigido hacia el directorio en el que lo colocamos. Ahora vamos a abrir un nuevo script de R aquí en el directorio que creamos y vamos a agregar un código que les voy a mostrar ahora. Entonces, para abrir un nuevo proyecto, perdón, un nuevo script de R, podemos hacerlo en este icono que está aquí, que es el del más, y nos va a dar la opción de un R script, pero también si queremos utilizar algunos atajos en el teclado, podemos hacerlo, por ejemplo, en las máquinas de Mac, es con Shift Command N, ¿okay? O también la otra opción es que si utilizamos la paquetería de UseThis, podemos utilizar un comando que se llama useR. Y nosotros le vamos a dar aquí un nombre, por ejemplo, un nuevo script. ¿Okay? Le damos Enter y vean qué es lo que sucede. Aquí arriba, en los scripts, ya nos abrió el archivo con el nombre inmediatamente, el nombre que nosotros le dijimos que queríamos ponerle a este archivo, pero además nos creó una nueva carpeta, que es esta carpeta de R. Entonces ya comenzamos a organizar nuestro código desde ahorita, es lo que les decía, no dejarlo para después. Si vamos a crear un archivo en un script, pues entonces vamos a colocar inmediatamente la carpeta que contenga todos nuestros scripts de R. Vamos a empezar a organizarnos desde ahorita. Entonces, en este nuevo script vamos a crear un pequeño set de datos muy chiquitito, solamente para hacer algunos ejercicios de práctica. Entonces vamos a escribir una variable que se llama ejemplo y vamos a colocarle aquí un data frame. Un data frame que la X es una secuencia del 1 al 5, son los números del 1 al 5. Y en la Y voy a poner 5 números al azar. Ok. Al utilizar esta función que es la de rnorm, me da números al azar que cumplen con una distribución normal y yo le estoy diciendo que estos números tengan un promedio de 10. En cada uno de sus ejemplos van a tener números diferentes en las Y's, entonces no se preocupen
si la tabla no se ve exactamente igual. Lo que sí se debe ver igual es la X, que es la secuencia de números del 1 al 5, pero en la columna de Y cada uno va a tener diferentes números. Y después vamos a llamar a esta paquetería que es ggplot, ggplot2. ¿no? Si no la tienen instalada, la pueden instalar con la misma función que veíamos hace ratito, install packages con ggplot2. Entonces vamos a llamar a ggplot y vamos a generar una gráfica. Entonces la voy a guardar en una variable que se va a llamar gráfica también. Y aquí voy a poner ggplot de ejemplo, que es mi tablita. Y voy a darle unos argumentos para graficar, que son los ejes X y Y. Y voy a generar una gráfica de puntos. Entonces, point. ¿Ok? Entonces voy a imprimir mi gráfica. Y se va a ver así. Les digo, como los datos que tenemos cada uno son diferentes, sus puntitos se van a ver diferentes en cada una de sus máquinas. No se preocupen por eso. Y vamos a definir una función también, una función muy sencilla que va a ser solamente una suma. Entonces le vamos a poner operación y voy a definir aquí una función que toma como argumentos dos valores que yo les voy a llamar X y Y. Y voy a obtener un valor Z, que es la suma de X con Y. ¿Okay? Y le voy a decir que me imprima un mensaje. Un mensaje que va a decir la suma de X más Y es igual a Z. ¿Okay? Entonces ahora si yo utilizo esta función de operación y por ejemplo le pongo 3 y 2, me va a dar el resultado, ¿no? La suma de 3 más 2 es igual a 5. ¿Okay? Es una función muy chiquitita. Y entonces si yo guardo esto, vamos a ver que inmediatamente ya se actualizó nuestro archivo que tenemos aquí guardado. ¿Qué pasa si yo generé un archivo sin usar la función de useThis? Porque la función useThis es la que me permite colocar estos archivos directamente en la carpeta que le corresponde. useThis nos facilita bastante la vida porque ya no tenemos que acordarnos de que nuestros scripts tienen que ir en la carpeta DR. Inmediatamente los guarda ahí. Pero ¿qué tal si nosotros hicimos seguimos la primera opción de crear un archivo? Y entonces lo creamos aquí con el iconito de crear un nuevo script desde acá, o con el shortcut del teclado. Bueno, cuando nosotros le queramos dar en guardar, que puede ser con este iconito o también con el atajo del teclado, con Command S o Control S. Entonces, si yo le doy en este iconito para guardar el nuevo script, ¿qué es lo que va a hacer? Vean qué ubicación es la que me está abriendo. No me está abriendo mi home, no me está abriendo el escritorio, no me está abriendo la raíz de los documentos, por ejemplo. Me está ubicando exactamente en la posición de mi proyecto, ¿ok? Entonces, a pesar de que yo abrí el archivo de manera independiente, ya me va a decir, aquí es tu ubicación del proyecto en el que estás trabajando, entonces aquí va a ir tu archivo. Entonces, voy a ponerle script 2. ¿Ok? Y bueno, si ya tenemos aquí hecha nuestra carpeta DR, pues vamos a ir a nuestra carpeta DR, ¿no? Para colocarlo en donde debe ir. ¿Cuál es la otra característica? Les mencionaba hace un momento que además de colocarnos aquí en nuestra raíz, en nuestro path, en nuestra ubicación donde estamos trabajando, como el directorio de trabajo, también nos muestra todo el árbol de los documentos que tenemos en nuestro proyecto. Si nosotros le picamos aquí, si seleccionamos estos dos puntitos, nos va a llevar hacia la posición más arriba de nuestro árbol de archivos, que sería, por ejemplo, en mi caso, es los documentos, la liga de CDSB, el archivo, el directorio de Tempo, y después ya tengo todos mis proyectos que generé, que son estos de aquí, ¿no? Pero cuando nosotros abrimos el proyecto, pues nos va a posicionar directamente nuestro
en nuestro árbol de archivos que tenemos acá. Si nosotros ya tuviéramos el directorio creado, por ejemplo, de imágenes, el directorio de datos, datos de entrada, a lo mejor resultados finales. Entonces, todo este árbol de los archivos que tengamos en nuestro proyecto también nos los va a desplegar por inmediato. Y bueno, ¿cuáles son algunas recomendaciones para trabajar con un proyecto de R? Algo bastante importante, como yo les decía, podemos tener varios proyectos abiertos a la vez, trabajar en varias cosas a la vez, como lo estoy mostrando, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Yo tengo varios proyectos aquí abiertos. Pero algo muy importante es que nosotros permitamos que cada sesión comience en un espacio de trabajo limpio. Y eso lo vamos a hacer mediante asegurarnos que en las configuraciones de nuestro RStudio tengamos no seleccionada esta opción de restaurar el archivo RData. Porque si nosotros mantenemos este archivo, lo que va a pasar es que este archivo RData va a contener datos que teníamos en una sesión anterior y los va a cargar inmediatamente a nuestra nueva sesión. Esto puede ser útil en ciertas circunstancias donde, por ejemplo, tengamos un procesamiento ya bastante largo de ciertos datos y no queremos volver a empezar de cero cuando iniciemos nuestra nueva sesión. Entonces, a lo mejor sí quiero conservar las variables que yo ya tenía definidas. Por ejemplo, una tabla muy grande, ¿no? Que ya procesé, que ya le hice cierto filtrado. Pero en general, la mayoría de las veces no es este nuestro caso. Entonces, es mejor que iniciemos con un ambiente totalmente limpio, sin variables cargadas, sin paquetes cargados, ¿ok? Entonces, vamos a nuestra sesión de RStudio para asegurarnos que esta opción está no seleccionada. Entonces vamos a ir aquí a la opción RStudio y preferencias. En general, y nos vamos a la tablita, a la sección de básico. Y entonces aquí en Workspace es donde vamos a decirle que no queremos que se restaure nuestro RData. Yo, por ejemplo, aquí ya lo tengo no seleccionado, pero si ustedes lo tienen seleccionado así con una palomita, entonces vuélvanle a dar clic para que se quite esta selección. Y otra cosa que le vamos a decir es que queremos que nuestro espacio de trabajo nos pregunte si queremos guardar este RData cuando salgamos, es decir, cuando yo le doy en cerrar mi sesión o cerrar el proyecto, probablemente por default nos pregunta si queremos guardar nuestro RData o no. Pero entonces nosotros le vamos a decir que queremos que nunca nos pregunte esto, nunca queremos guardar este RData, ¿ok? Entonces, bueno, si ya modificaron estas opciones, le damos en OK y vamos a cerrar este panel. Otra cosa que es bastante útil es que reiniciemos nuestra sesión con frecuencia. Y eso es porque existen algunas funciones que nos permiten borrar los elementos que tenemos en nuestra sesión. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en nuestro ambiente, tenemos las variables que ejecutamos, que es ejemplo. Nosotros definimos esta variable que era el data frame. Definimos un objeto que es gráfica, que contiene el resultado de la gráfica de punto. Y definimos una función, que es la de operación. Nosotros podríamos borrar estos elementos, pero eso no significa que nos va a dejar nuestra sesión totalmente limpia. No va a estar tal cual como nosotros iniciamos cuando abrimos el proyecto. Y vamos a comprobar un poquito cómo es eso. Vamos a ejecutar un comando que nos ayuda a eliminar estas variables que tenemos aquí definidas. Entonces vamos a hacer un remove, que es esta función rm, remove list igual a ls. Okay, entonces ejecutamos esta función y vean lo que pasa aquí. Nuestro ambiente dice que ya está vacío. Y nosotros de pronto podríamos pensar que ya se borraron todos los objetos. Pero, por ejemplo, vamos aquí a nuestra gráfica. Nuestra gráfica sigue aquí presente. No se ha borrado, sigue intacta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Nosotros, por ejemplo, aquí cargamos el paquete de ggplot2. Y entonces, cuando nosotros ejecutamos esto de remove list ls,
Nosotros solamente borramos las variables que habíamos declarado, pero no borramos los paquetes que ya se encontraban cargados. Entonces, ¿esto cómo lo podemos comprobar? Porque podemos ejecutar esta función que se llama load namespaces. Y vean nada más aquí, vean todos los paquetes que yo tengo cargados en esta sesión, incluyendo a ggplot2. Ajá. Y está también, por ejemplo, useThis, que es la paquetería que habíamos estado utilizando. Está dplayer, que es la otra paquetería que había usado para poder manipular las tablas de los paquetes instalados. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener diferentes paquetes que tenemos cargados en nuestra sesión actual. Vamos ahora sí a reiniciar nuestra sesión como se debe. Entonces, vamos a nuestro panel que está aquí arriba y vamos a la opción de sesión. Está entre plots y build. Okay. Entonces vamos aquí a sesión y ¿qué le vamos a decir? Reiniciar R. También existe un atajo en el teclado si ustedes desean emplearlo. Entonces vamos a reiniciar nuestra sesión. Vean qué fue lo que pasó. Nuestra gráfica ya se borró, ya no tenemos la gráfica de puntos aquí en plots. Aquí nos aparece el mensaje reiniciando la sesión de R y nuestro ambiente, bueno, ya está limpio porque ya también borró todas las variables, pero en caso que hubiéramos tenido nuestras variables cargadas, estas también se van a borrar. Y vamos a volver a ejecutar nuestra función de load namespaces. Y entonces, ¿cuántos tengo ahora? Vean la diferencia. Acá tenía 46 paqueterías cargadas y aquí ya solamente tengo 10. Y estas son las paqueterías que R necesita para trabajar. Entonces, estas no me va a preguntar si las quiero cargar o no. Internamente, al iniciar la sesión, las va a cargar porque las necesita para trabajar. Pero entonces, vean, aquí ya no tengo cargado a ggplot, por ejemplo. Ya lo desvinculó y eso es porque al reiniciar la sesión, limpiamos completamente. Limpiamos nuestro espacio de trabajo. Entonces, cuando estamos trabajando con un proyecto, es muy recomendable que hagamos este reinicio de manera frecuente. Nuestros scripts no se van a alterar, nuestros scripts van a quedar guardados. Me parece que por default hace el guardado automático, pero si no, bueno, nosotros podemos hacer el guardado manual de las modificaciones que le hagamos a nuestros archivos. Y pues esto nos va a permitir que, por ejemplo, si ya no queremos emplear una paquetería o queremos instalar a lo mejor una nueva versión, también eso es importante. Cuando nosotros hacemos la actualización de las versiones de las paqueterías, es muy recomendable que reiniciemos nuestra sesión para que ya como que no tome en cuenta la versión que teníamos anteriormente instalada y entonces tome la versión nueva de nuestra paquetería que acabamos de instalar. Entonces, es importante también en esos casos hacer un reinicio. Hace un ratito vimos formas de cómo crear un proyecto, pero existen algunas alternativas. Una es con la que les mostré de ir a File, Create New Project, pero también lo podemos hacer acá desde la línea de la consola y es utilizando nuevamente este paquete de useThis y le damos en Create Project. Ajá. Y aquí tenemos un argumento que es el importante, que es el de la ruta o el path donde queremos crear el proyecto. Si nosotros queremos crear el proyecto en la posición donde nos encontremos actualmente, por ejemplo, voy a salir de aquí de donde estoy en este proyecto y me voy a ir a mi sesión principal de R, que estoy en el escritorio, por ejemplo. Entonces, si yo quiero crear en esta posición, es decir, en el escritorio, yo quiero crear el nuevo proyecto, entonces ya solamente le voy a decir el nombre del proyecto, por ejemplo, nuevo proyecto. Y me lo va a crear en esta posición. Pero también le puedo decir específicamente en dónde quiero que la haga. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que quiero que la haga en documentos y en CDSB. ¿Ok? Y ya le estoy diciendo que mi proyecto se va a llamar nuevo proyecto. Y me va a abrir inmediatamente una nueva sesión que ya va a contener las mismas características que veíamos anteriormente. Me va a dirigir el espacio de trabajo, el directorio de trabajo hacia la nueva posición de mi proyecto y me va a generar además la estructura del proyecto. Me va a crear el Art Project y
Cuando utilizamos esta función con useThis, me va a generar en automático también el directorio de R. Ajá. Veíamos que en la vez pasada no nos había generado esta carpeta hasta que utilizamos useThis y useR. Pero cuando utilizamos useThis y create project, entonces en automático ya nos genera esta carpeta adicional. Y bueno, aquí ya podemos comenzar a trabajar como lo hacíamos hace un momento. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el nuevo proyecto como un archivo, un directorio nuevo. Es decir, este directorio no existía. Pero imaginemos que ya teníamos una carpeta antes. Entonces vamos a crear, voy a hacer aquí una nueva carpeta de nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Entonces, esta carpeta ya existe, está vacía, pero ya existe. Entonces, yo aquí le voy a decir nuevamente useThis, create project, ¿no? Y le voy a dar toda la ruta hacia esa posición, que es documentos, CSV, tempo y nuevo proyecto. Ajá. Aquí ya existe el directorio. Y entonces, sobre este nuevo directorio que yo ya tenía creado, me va a hacer el nuevo proyecto. Vean, y mantiene las mismas características. Me genera el archivo R-Project y me genera la carpeta de R. Si voy acá a mi buscador de archivos, ya puedo ver que aquí se actualizó y ya no es una carpeta vacía, ya es una carpeta que corresponde al nuevo proyecto.